Mi hermana Lili Guerrero, si me puede ayudar con una Ahí oración está. para la apertura. Ya, sierva, listo. Dios le bendiga. Bendiciones. Amado Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, Hacedor de grandes maravillas, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos una vez más de reunirnos en tu nombre para aprender de ti, de tu palabra, Señor. En esta tarde te pido que sea tu Espíritu Santo dándonos ese conocimiento y esa sabiduría de lo alto para comprender lo que tú tienes para nuestras vidas, para ponerla por obra y por práctica, Señor, tu palabra, todo lo que aprendemos, seas tú iluminando la mente, el corazón de la sierva que nos da la enseñanza, mi Dios. Bendigo la vida de cada uno de mis compañeros y gracias, Dios, tú nos bendices, nos guardas y nos ayudas cada día a crecer, a madurar en la fe. Gracias por este tiempo que sabemos que será muy hermoso y especial, donde vamos a aprender de ti, de tu palabra. Te damos gracias, mi Dios, disipamos todo aquello que no es tuyo y pon en cada uno de nuestros corazones una actitud enseñable. En el nombre de Jesús, a ti la gloria y la alabanza. Amén. Amén. Dios me los bendiga, mis amados hermanos, en esta preciosa y maravillosa tarde. Vamos a seguir con las Sierva. clases del Nuevo Testamento. Amén. Vamos a estar viendo en este día las cartas Paulinas. Recuerden que la semana pasada terminamos nosotros ya con el libro de los Hechos y hoy vamos a estar viendo la carta o también conocida como las epístolas Paulinas, ¿no? Con el fin de los hechos y también los evangelios del Nuevo Testamento, encontramos nosotros 22 cartas llamadas las cartas también Paulina o las epístolas. Amén. Son cartas que enseñan directamente a la doctrina, instruyen sobre la fe y sobre la práctica cristiana. Amén. Entonces, vamos a entrar a esta clase. Vamos a ver quién es el autor de estas cartas paulinas. El autor de estas cartas paulinas, nosotros lo podemos ver allí, que es el apóstol Pablo. Y vamos a ver un poco acerca del perfil del apóstol Pablo. Dice que Pablo, que también era conocido como Saulo de Tarso, nació cerca del año 7 después de Cristo en Tarso de Cilicia y ahora actualmente es Turquía, y muerto cerca del año 67 en Roma, de la cultura helénica. La cultura helénica era una cultura entre el griego y romano. Ellos se enfocaban mucho en lo que es la filosofía y estudiar la ciencia. Por eso vemos que Pablo era un hombre muy estudiado, ¿no? Dice que era formado en el contexto romano y hablaba el idioma de los griegos y de los judíos. De ahí que para muchos es difícil la comprensión de sus escritos, pues trata al gentil con los beneficios del judío. No es fácil hablar de él, pues los documentos existentes tratan sobre los problemas y las situaciones puntuales donde él responde, ¿no? Entonces, no hay mucha información biográfica acerca de él, solamente vemos que él viene formado, dice la palabra del Señor, a los pies de Gamaliel, un hombre que habla que era fariseo de fariseo, hablando del perfil de este hombre llamado Pablo, también conocido como Saulo de Tarso. Pero más allá de la biografía, sus padres, esto nosotros no lo podemos y no lo encontramos, ¿no? El perfil de este hombre llamado Pablo se destaca por su nacionalidad y su profesión y su cambio de vida, ¿no? Su estado civil, no sabemos si él es casado, si tuvo hijos, no lo sabemos acerca de eso, ¿no? Y su formación rabínica dice que él era fariseo de los fariseos. El libro de Hechos, capítulo 7, el versículo 58, lo hace ver como un joven aproximadamente de 25 años, pero ya implicado en todo lo que es el estudio de la palabra del Señor. El carácter de este hombre llamado Pablo, o también conocido como Saulo de Tarso, era un carácter definido, comprometido y radical. Acuérdense que él defendía la ley, él decía, yo soy fariseo de los fariseos. Él también destaca mucho el ministerio de las mujeres también en la iglesia. Él también destaca mucho el ministerio de las mujeres en la iglesia. Nosotros podemos encontrar, mis amados hermanos, en las Sagradas Escrituras, acerca también del perfil de Pablo, y es que él tiene tres grandes viajes. Él viajó tres veces, dice la palabra del Señor. Dice que él muere decapitado en Roma después de pasar
años en la cárcel bajo la custodia de los romanos, él muere decapitado. La fecha probable de su muerte fue en el 64 y 65 después de Cristo, ¿no? La tradición afirma que sus restos supuestamente están en la Basílica de San Pablo, están extramurados en Roma. Según la tradición, también lo afirma, que allí aún están los rastros de los restos, perdón, del apóstol Pablo o Saulo de Tarso. Entonces vamos a ver una de las primeras cartas o las epístolas también conocidas del apóstol Pablo. Y esta es la epístola de los romanos, ¿no? La epístola de los romanos es considerada uno de los libros más grandes en todo el Nuevo Testamento y es uno de los libros más influyentes en todos los tiempos, porque difícilmente en ningún otro libro de la Biblia ha tenido tanto impacto como tiene el libro de Romanos en la iglesia. Este libro se dice que causó la reforma protestante a través del reformador Martín Lutero. Fue el texto de conversión de muchos líderes de la iglesia. El libro de Romanos, mis amados hermanos, tuvo una gran influencia en la iglesia cristiana, también en el Antiguo Testamento, ¿no? Los romanos, ¿no? Y aún en la actualidad, nosotros vemos que la epístola o la carta de los romanos trae, mis amados hermanos, una porción de la palabra del Señor, extractos de la palabra del Señor que han llegado a miles y miles de personas. Estas miles y miles de personas que han escuchado un mensaje basado en la carta de los romanos han venido al arrepentimiento. En el libro de Romanos, nosotros también, mis amados hermanos, encontramos que se les enseñó a ustedes el camino de los romanos acerca de cómo el hombre era la situación del hombre y cómo el hombre alcanza la salvación. Romano es la explicación del Evangelio del Nuevo Testamento, mientras que los evangelios tratan de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Romano explica lo que se puede hacer, lo que el Evangelio puede hacer en la vida del hombre, cómo el Evangelio puede transformar la vida del hombre y por qué el hombre necesita el Evangelio. Romanos también habla mucho acerca de qué sucede cuando uno cree en el Evangelio y cuáles son las ramificaciones de la fe, quiénes son el pueblo de Dios y también hace una diferencia de cómo vive el pueblo de Dios, ¿no? Entonces, todas estas preguntas están respondidas en la carta de Pablo a los romanos. Referente a su autor, al autor de esta carta, no hay duda que fue Pablo quien la escribió. Esta carta él escribió a los hermanos que estaban en Roma. No existe ningún debate acerca de esto. La fecha en que Pablo escribe esta carta la escribe antes de visitar a Roma en el año 57 después de Cristo. La fecha que se escribe esta carta fue en su tercer viaje. Recuerden que Pablo tuvo 3 viajes misioneros, pero él escribe la epístola de los romanos en su tercer viaje misionero cuando él aún estaba en Corintio. Antes de partir hacia Jerusalén, él escribe esta carta a los hermanos que estaban en la iglesia de Roma, ¿no? Para entonces, cuando él ya escribe esta carta, ya él era un misionero experimentado, porque ya había tenido sus 2 primeros viajes y ya había escrito muchas cartas y ya había ido a muchos lugares. Y lo único que no había hecho era que él aún no había ido a ministrar a la iglesia de los hermanos en Roma, sino que él enviaba las cartas a los hermanos que estaban en la iglesia de Roma, ¿no? Entonces ahí nosotros podemos ver en la diapositiva, estamos viendo lo que yo les estoy diciendo en esta hora, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos la iglesia de los romanos, tenemos que también entender algo. La iglesia de los romanos no fue una iglesia que la plantó Pablo, no, no, no. Él sí estaba involucrado en esta iglesia porque él les enviaba cartas, todo. Él conocía a muchos cristianos que estaban allá. Y también tenía relaciones con los cristianos de la iglesia de Roma, pero de larga distancia, o sea, por escrito, por correspondencia, ¿no? Y esta es la razón por la que Pablo dedica mucho tiempo a explicar la teología cristiana a principio de principio a fin. ¿Por qué? Porque como él no podía verlos cara a cara, sino que él podía transmitir sus enseñanzas profundas, cuando habla de la teología cristiana,
sus enseñanzas profundas acerca de Cristo, de la revelación de Cristo, dice que él dedica mucho tiempo para enviar estas cartas a la iglesia de los romanos. Entonces, cuando nosotros leemos el libro de los romanos, nosotros vemos que Pablo nos enseña sobre la situación real del hombre y qué causa el pecado en la vida del hombre. Pero no solamente nos habla acerca de la situación real del hombre y la causa del pecado, sino que también nos habla algo muy importante, y es que la salvación, mis amados hermanos, viene a través de Cristo Jesús, ¿no? Entonces, mis amados hermanos, Pablo quiere que sepan que todos pueden ser salvados y todos tienen el acceso a poder vivir una vida cristiana. Y esto es lo que el apóstol Pablo quiere infundir o quiere hablarle a la iglesia de los romanos, ¿no? En la iglesia de los romanos se había desarrollado, quiero que entienda eso y puede tomar un apunte, sin un liderazgo apostólico, porque ninguno de los apóstoles estaba siendo un pastor de la iglesia de Roma, sino que los hermanos de la iglesia de los romanos salen de la persecución que hubo en Jerusalén. Ellos fueron perseguidos y fueron dispersados, y un grupo se estableció en Roma y allí formaron una iglesia, ¿no? Pero en sí la iglesia de los romanos se había desarrollado sin un liderazgo apostólico, ¿no? Pablo entonces quiere estar seguro que la iglesia de los hermanos en Roma tengan bases sólidas cristianas para que la fe de ellos no mengue y para que ellos puedan mantenerse fieles, para que ellos puedan mantenerse firmes. Era necesario que el apóstol Pablo envíe estas cartas para cimentar la fe cristiana de nuestros hermanos de la iglesia de Roma, ¿no? ¿Qué nos dice el libro de Romanos aún a los cristianos de hoy, ¿no? ¿Qué nos puede hablar cuando usted lee la epístola de los romanos? Nos habla mucho acerca de nuestra fe, que es necesario tener fe y creer en Cristo, y creer en esa gracia que Él nos ha dado para que nosotros podamos obtener la salvación. Y eso mismo es lo que el apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia de los romanos, ¿no? Entonces, habla mucho acerca de los asuntos de nuestra fe, ¿no? Cuando entendemos en el libro de Romanos, entendemos algo muy importante que el apóstol Pablo quiere destacar, y es que es la gracia que Cristo nos da a nosotros, esa gracia inmerecida, que aunque nosotros no merecíamos nada de Él, Él se revela hacia nosotros con una gracia inmerecida, otorgándonos la salvación gratuitamente. Por eso dice en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 13, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces nosotros podemos ver, mis amados hermanos, cómo el apóstol Pablo escribe a la iglesia de los romanos para que ellos nunca se olviden que la gracia y la misericordia de Dios se ha revelado para cada uno de ellos, sin importar cuál sea la condición que tenga el hombre. Si la gracia de Dios va a alcanzar al hombre. Entonces nosotros vemos las divisiones del libro de los romanos. Vemos que la podemos poner en dos divisiones. Primero, del 1 al capítulo 8, el evangelio de Dios, cómo llega el evangelio a su pueblo, y del 9 al capítulo 16 podemos ver acerca del pueblo de Dios. Entonces, desde el principio, los que tengan la Biblia allí, ya los voy a hacer participar. Desde el principio, desde el inicio, Pablo presenta el Evangelio y dice ser un esclavo de Jesucristo. El mensaje de buenas nuevas viene de Dios y es acerca del Hijo de Dios y de su humanidad, de la deidad, empoderada por el Espíritu en la resurrección de Jesús. Entonces, desde el principio, él dice, yo soy un siervo, yo soy un esclavo de Cristo, ¿no? Y también es una buena noticia para cada uno de nosotros poder entender esto, mis amados hermanos, que la gracia de Dios se revela a través de su Hijo para la humanidad, y mis amados hermanos, y nos ofrece esta gracia. Dios nos la ofreció a través de Cristo Jesús. Entonces, Pablo habla acerca de visitarlos, porque Pablo también es conocido como el apóstol de los gentiles, ¿no es cierto? Y no había, miren, en este tiempo no había ninguna ciudad más prominente o más, podríamos decir así, desarrollada como era la ciudad de Roma. Y él tenía este deseo también de ir a visitar a los hermanos que estaban en la iglesia de Roma. Amén.
Y cuando nosotros vemos también en el libro de Romanos capítulo 1 del 16 al 17, cita una cita donde él dice, no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, porque en el evangelio se revela la justicia de Dios, que desde el principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Este versículo, mis amados hermanos, este versículo que usted tiene aquí y que está viendo en su diapositiva, estas palabras son claves del libro de Romanos. El evangelio de Jesús salva, está abriendo una puerta, un preámbulo y diciendo, el evangelio de Jesús salva a los que creen, y no solamente es para cierto grupo de personas, sino que el evangelio se extiende para todos aquellos que quieran creer, y el evangelio revela la justicia de Dios. Está diciendo, esto es lo que la gente necesita. La gente necesita acercarse a Jesús a obtener la salvación, porque la salvación viene solamente a través de Él. La salvación no se puede ganar, no se puede comprar, no se puede ganar con sacrificios, no, ni tampoco se puede comprarla, por eso no puedes recibir la salvación. La salvación viene únicamente por gracia. Y estas son buenas noticias que tenemos que también nosotros compartirlas al mundo. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado el poder de Jesús en nuestras vidas? Muchos de los que estamos aquí, al igual que Pablo, al igual que los hermanos en Roma, hemos experimentado el poder de Jesús a través de nuestras vidas. Como el Señor Jesucristo vino a nuestra vida, aún sin merecerlo, aún sin nosotros haber hecho nada, su gracia cayó sobre nosotros y nos abrió esa puerta para reconciliarnos con el Padre. El libro de Romanos también nos enseña en el capítulo 1 del versículo 18 al 32 que la humanidad le da, mis amados hermanos, nombra a la humanidad y le da la característica que tiene la humanidad, que la humanidad es tan perversa y que la humanidad necesita desesperadamente el evangelio de Cristo Jesús para poder ser cambiados y para poder ser transformados. Entonces nosotros vemos en el libro de Romanos el evangelio de Dios mostrándose hacia la humanidad y hacia los hermanos también que están en Roma. Pablo los compara, porque los gentiles, acuérdense que para los judíos los gentiles eran abominables porque no venían de la descendencia de Abraham. Y ellos creían que ya habían sido justificados porque ellos eran hijos de la promesa, como ya se los había enseñado, ¿no? Pero Pablo en el capítulo 2 de Romanos, si usted tiene su Biblia, vaya viendo allí, del versículo 1 al 21, Pablo los compara a los judíos que eran tan depravados como los gentiles, porque cometieron los mismos pecados y no se arrepintieron. Tenían la ley, ellos conocían la ley, cómo tenían que caminar, pero ellos vivían una vida como paganos, haciendo la ley algo inútil, ¿no? Entonces, mira lo que dice en el libro de Romanos capítulo 2, versículo 24, que lo lea por favor mi hermana Ginger Álvarez. Mire cómo Pablo le dice cómo Pablo habla a la iglesia de los romanos y compara cómo eran los judíos también en ese tiempo. El libro de Romanos capítulo 2 versículo 24, nuestra hermana Ginger está ahí. Amén, pastor. Muy bien, léalo. Léalo rápidamente, mi hermana Ginger. Romanos capítulo 2 en el versículo 24. Amén. ¿Lo tiene? Amén. Léalo, por favor. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Miren, entonces miren lo que Pablo les está diciendo, ¿no? Aunque ellos pensaban, los judíos pensaban que ellos, por ser hijos de la promesa, ellos se merecían el reino. Entonces Pablo los pone en una balanza y le dice, ustedes que conocen la ley, pecan y hacen que el nombre del Señor sea despreciado entre los que no creen, ¿no? Entonces Dios no desea que el hombre tenga una apariencia externa. Acuérdense que los fariseos se vestían todos de blanco, conocían la ley, ellos caminaban como personas importantes allí, pero Dios no mira muchas veces la apariencia externa, sino que Él desea un cambio. El apóstol Pablo les está diciendo, Él desea un cambio del corazón, de dentro de lo profundo de su corazón, porque allí se revela la fe verdadera. Y el libro y la carta de los romanos, también Pablo nos cita un salmo, el Salmos capítulo
no, perdón, en Romanos capítulo 1, en Romanos capítulo 3, del versículo 1 al 20, allí nosotros podemos ver también que el apóstol Pablo nos cita también un salmo donde dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Compara que hay una necesidad urgente de que Cristo sea predicado para que la humanidad que estaba perdida pueda volverse a él y pueda alcanzar misericordia, ¿no? Entonces, habla, mis amados hermanos, acerca de que por obras no viene la salvación, sino que la salvación viene por la gracia. Y eso es lo que el apóstol Pablo le quiere mostrar a la iglesia de los romanos, que todos en general habíamos pecado y que todos tienen la necesidad de ser salvos, y solamente esa salvación nosotros la podemos obtener no por obras de nosotros, sino por la obra de Cristo, por la obra de Cristo, porque el problema de la humanidad es el pecado, pero así como hay un problema, también hay una respuesta para ese problema, y la respuesta para ese problema es Cristo Jesús. ¿Cómo se recibe la salvación? La salvación se recibe por la fe, creyendo en Cristo Jesús, siendo justificados nosotros gratuitamente mediante la gracia y la redención de Cristo Jesús. Amén. No es por nuestros propios méritos que nosotros podemos obtener la salvación. No es porque quizás nosotros, cómo nos vistamos muchas veces o cómo nosotros querramos apantallar a las personas, sino que la salvación viene por la gracia de Cristo Jesús. Cuando Cristo está en nuestro corazón, Cristo transforma nuestra manera de vivir, de hablar, de pensar. Cristo es la plenitud en la vida del ser humano. Amén. En el Antiguo Testamento nosotros no encontramos personas que ganen el favor de Dios debido a su propia justicia delante de Dios, ¿no? Porque la palabra del Señor nos muestra que Abraham fue declarado justo, pero fue declarado justo por Dios. Se detuvo María en la palabra. Fue declarado justo por Dios porque dice que él le creyó. Entonces Abraham siguió la fe y demostró con obediencia que sus obras no lo habían justificado, sino que la justificación vino a través de Dios. Dios fue aquel que lo justificó a él. Entonces nosotros podemos ver, mis amados hermanos, que el libro de los Romanos nos habla mucho acerca de la gracia, acerca del perdón, de la necesidad del hombre, mis amados hermanos, que el hombre necesita a Cristo para tener la salvación, de cómo nosotros podemos vivir en esa libertad que nos da el Espíritu Santo de Dios cuando caminamos bajo la gracia de Dios. Porque cuando nosotros aceptamos a Cristo, ahora sí venimos a ser, mis amados hermanos, hijos de Dios. Amén. Entonces, el libro de Romanos nos quiere enseñar todo esto. Vemos del capítulo 9 al 16, vamos a ver qué es lo que también nos quiere enseñar el libro de Romanos. Entonces vemos aquí el apóstol Pablo habla directamente al pueblo de Dios, ¿no? Como yo les decía, los judíos rechazaban a su Mesías. Y esto entristeció mucho al apóstol Pablo, porque él también anhelaba ver su salvación, ¿no? Entonces, recuerden que el evangelio es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente, dice la Biblia, y al griego, ¿no? Y no hay salvación fuera de qué? De Cristo. Debido a que los judíos rechazaron a Cristo, atrajeron sobre ellos la ira de Dios sobre ellos. Entonces, ahí también nos da un versículo que dice en el libro de Romanos capítulo 9, versículo 33. Pero el deseo de Dios es que todos puedan ser salvos y que todos puedan venir a ser pueblo de Dios. Por eso está el versículo, alguien que me lo diga de memoria, si se lo saben. ¿Cuántos se aprendieron la ruta de los romanos? A ver. Acuérdense que estudiaron la ruta de los romanos con el pastor Marvin. Alguien que se sepa qué dice en el libro de Romanos capítulo 10, del versículo 9 al 13. Amén. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Amén. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Excelente. Entonces, Dios desea que todos se salven. Por eso yo digo que la epístola y la carta de los romanos nos provee
podríamos nosotros decir, de esta herramienta espiritual como es la ruta de los romanos para poder predicar a los que no conocen a Cristo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros podemos ver, mis amados hermanos, que igual hay promesa para los judíos, para los que no creyeron, ¿no? Que al fin del tiempo los judíos tendrán que salvarse, muchos van a aceptar a Cristo como su Salvador. Pero, mis amados hermanos, cuando nosotros vemos el plan de Dios para la humanidad, ya que los judíos lo rechazaron, el pueblo de Dios lo rechazaron, la salvación se extiende para todos. Y ahí está el versículo que leyó nuestra hermana Lili, que lo recitó de memoria, ¿no? Ahora solamente nosotros tenemos que creer en nuestro corazón, que Dios, el Hijo, que Jesucristo, el Hijo de Dios, se sacrificó por nosotros. Y como Él se sacrificó por nosotros, ahora nosotros debemos de vivir para Él. Entonces, Pablo, en el libro de los Romanos, da una serie de exhortación acerca de cómo deben usar los dones espirituales, cómo deben de vivir en la humildad, en la unidad del Espíritu, cómo el creyente debe de vivir también una vida transformada, mis amados hermanos, cómo la iglesia tiene que vivir una vida transformada, ya no una vida pasada, sino que ahora ya no debe de vivir en la vida pasada, sino que ahora tiene que vivir en una nueva vida, porque el apóstol Pablo en la carta de los Romanos nos explica que ya nosotros ya no somos ciudadanos, mis amados hermanos, cualquier ciudadano, sino que ahora nosotros venimos a ser ciudadanos del reino de los cielos. Estamos en este mundo, pero nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Amén. Y tenemos que vivir como tales. Asimismo, sujetándonos a nuestras autoridades, como también lo dice el libro de los Romanos, pagando nuestros impuestos, y Dios va a guiar nuestras vidas. Mientras vivamos en esta tierra, en medio de esta generación caída, Dios va a guiar nuestras vidas en esta tierra. Amén. Debemos de ser fieles testigos de Cristo Jesús. Eso es lo que nos enseña también el libro de los Romanos, a que nosotros debemos de vivir en unidad, que no debemos de imponer tampoco las creencias doctrinales a aquellos que no los tienen, sino que, mis amados hermanos, nosotros debemos recordar siempre algo, que debemos de vivir para Cristo todos los días de nuestras vidas, porque un día nosotros le vamos a dar cuenta al Señor cuando estemos delante de su presencia en el tribunal de Cristo. Vamos a ser galardonados cada uno de nosotros, ¿no? Y Pablo, en el capítulo 15, del versículo 14 al 33, expresa su deseo de viajar a Roma. Sin embargo, su plan era ir primero a Jerusalén. Sabemos que llegó a Roma, mas no de la forma planeada, sino que llegó estando arrestado y enfrentando también juicio. Y allí dice que Pablo llegó también a Roma, ¿no? Pero la palabra del Señor, como yo les digo, él decía, no estaba presa, él seguía escribiendo sus cartas para que la iglesia en ese tiempo sea fortalecida y su fe sea cimentada en Cristo Jesús. Desde el capítulo 16 al versículo 1 al 24, este capítulo está lleno de nombres, algunos de los cuales menciona la Biblia y otros de los cuales no tenemos memoria ni idea de quiénes son, ¿no? Ahí vemos nosotros nombres, pero Pablo los conocía y Dios también los conocía. Todos eran familias de Pablo a través de Cristo Jesús, ¿no? Y ellos se saludaban. Cuando usted ve el capítulo 16 del versículo de Romanos, perdón, capítulo 16, versículo 1 al 24, usted ve ese amor que ellos se tenían. Pero que quede algo bien claro, tampoco Pedro fue fundador de la iglesia de Roma, como algunos los enseñan o como la iglesia católica también los enseña, que Pedro fue el fundador de Roma, no. Él vivió allí y murió allí, pero él llegó muchos años después de que la iglesia se había establecido. La iglesia de Roma fue establecida por los hermanos de Jerusalén que sufrieron persecuciones y llegaron a ese lugar y se establecieron, mis amados hermanos, como iglesia. Entonces, el mensaje más importante que Pablo compartió fue que el evangelio de Dios. Quería que la gente entienda la necesidad de Cristo, cómo Cristo los salva. No solamente los salva, sino que les da su espíritu para que puedan vivir en Cristo Jesús, y que Dios tenía un plan y un propósito revelado para su pueblo y también para la humanidad. El libro de los Romanos trae muchas buenas noticias, y esas buenas noticias la necesitan
escuchar la gente para que puedan ser salvos, ¿no? Jesús es suficiente. Jesús es nuestro todo. Entonces, el libro de los Romanos, mis amados hermanos, nos muestra ampliamente de la necesidad, mis amados hermanos, de qué, de que el hombre tiene para recibir estas buenas noticias. También quiero darles un dato adicional que estaba estudiando, y es que también, como Pablo escribía las cartas, tenía que haber un mensajero, alguien que las lleve. Y se dice que el mensajero, el que llevaba las cartas a la iglesia de Roma, era una mujer llamada Febes. Pablo le pide a esta mujer llamada Febes que lleve este grandioso documento durante cientos de kilómetros hasta Roma, ¿no? Entonces, esta mujer era una sierva del Señor en la iglesia y ayudante fiel también del apóstol Pablo. Imagínense, ¿no? Cómo esta mujer también es destacada en este ministerio. Vemos cómo Pablo también creía mucho en el ministerio de las mujeres. Y Febes era una de estas mujeres encargadas, mis amados hermanos, de llevar las cartas que él escribía hacia la iglesia de Roma. Entonces, nosotros en conclusión podemos ver de la carta o el libro de los Romanos es que todos los hombres y todas las mujeres, muestra a los hombres y a las mujeres como pecadores, ¿no? Nos incluye a ti, me incluye a mí, incluye a toda la humanidad, ¿no? Pero que también nos muestra que Dios ha extendido su misericordia y hay un plan de salvación para el hombre y que en Cristo Jesús nosotros podemos ser justificados en Cristo Jesús. Amén. Entonces, qué hermosa también es esta epístola del libro de los Romanos. Y vamos ahora a entrar también al libro de Primera de Corintios. Vamos a ver qué nos dice el libro de Primera de Corintios. Ustedes saben que también el libro de Primera de Corintios fue escrito también por el apóstol Pablo. Amén. Pablo también escribió la carta del libro de Corintios. Amén. La disciplina en sí no es divertida para nadie, ¿no es cierto? Pero es necesaria muchas veces que nosotros seamos corregidos. Y el libro de Corintios, el tema principal de este libro, de la carta de los Corintios, mis amados hermanos, es la conducta cristiana. El autor de esta carta es Pablo, amén, y la escribe desde Éfesos. Como yo les decía, la disciplina nunca es divertida para recibirla. La gente no se alegra cuando alguien lo exhorta o lo disciplina, ¿no es cierto? Y tal fue el caso de Pablo con los corintios. No es divertida, pero a veces es necesario corregir, ¿no? Por un lado, tenían mucho que jactarse, habían sido instruidos, los corintios habían sido instruidos por el mismo Pablo, tenían abundancia de dones. Cuando usted ve la iglesia de los corintios, usted va a ver que la iglesia de los corintios era una iglesia llena de muchos dones espirituales. Hablaban en lengua, habían profetas, se movían mucho los dones espirituales en esa iglesia, ¿no? Y dice la Biblia, cuando usted lee la carta o la epístola de los corintios, que ellos también eran tolerantes con quienes los rodeaban. Sin embargo, eran orgullosos y también eran carnales, abusaban de los dones espirituales y toleraban el pecado. O sea, ellos creían que porque tenían los dones espirituales estaban bien, pero Pablo se da cuenta de esto y era necesario enviar una carta escrita a los corintios para que ellos mejoren su conducta cristiana. La iglesia de los corintios era una iglesia que supuestamente mantuvo una buena doctrina, cuando usted lee la iglesia de los corintios, pero solo tenía el conocimiento intelectual, pero no ponían en práctica nada de lo que ellos habían aprendido del apóstol Pablo. Sabían que habían sido salvos eternamente por Jesús, pero no vivían como si fuera en realidad su Señor. No le daban gloria, no lo glorificaban a Cristo como debía de ser. El autor, como yo les dije, fue Pablo, el autor de Primera de Corintios y de Segunda de Corintios. Miren lo que dice el libro de Primera de Corintios capítulo 1, versículo 1. Quiero que lo lea la hermana Sara Pluas. Libro de Corintios capítulo 1, versículo 1. Vamos por favor a leerlo, lo que dice las Sagradas Escrituras allí. Entonces, este libro nos habla acerca de la conducta cristiana. Amén. Y este libro es escrito durante el tercer viaje misionero. Cuando ya lo tenga, puede abrir el micrófono y leerlo, ¿no? Cuando llegaron hermanos de Corintio a la iglesia donde estaba Pablo,
a la iglesia donde estaba en Efesios y comenzaron a hablar de que en Corintios había muchos problemas, que Amén. allí había muchas cosas. A ver, muy bien, léalo. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Y dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sostenes. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sigo? Sí. Yo, Ale. Pablo, muy bien, mi amor. Ahí está excelente. Entonces, yo, Pablo, ahí nosotros podemos ver la paternidad de esta carta, se la da al apóstol Pablo, él la escribió. Durante su segundo viaje misionero, como yo le digo, fue durante su segundo viaje misionero donde él la escribió, ¿no? Y permaneció en Corintios, dice que permaneció por 18 meses allí. La fecha en que Pablo escribió esta carta, perdón, la escribió desde Éfeso, fue en el año 54 al 55 después de Cristo. Allí él estuvo 18 meses en la iglesia de Éfeso, corrijo esto, y allí él escribe la carta a los hermanos de Corintio, porque dice que hubo un grupo de hermanos de la iglesia de Corintios que llegaron a donde estaba Pablo y le dijeron la condición en que estaba la iglesia de Corintios. Había divorcio, dice que allí había inmoralidad, había litigio, aún entre creyentes se demandaban y había muchas cosas malas que habían entrado ya en la iglesia de los Corintios, ¿no? Corintio, cuando nosotros hablamos de la ciudad de Corintios, hablando de la ciudad, se dice que Corintio era una ciudad extremadamente inmoral e idólatra. Era conocida porque ahí habían sacerdotisas, habían prostitutas. Los corintios crecían en un ambiente, los hermanos que estaban en la iglesia de Corintio estaban en un ambiente de inmoralidad a flor de piel. Y fue algo con lo que la iglesia tenía que constantemente luchar. Tenía que luchar contra esto para impedir que esto entre a la iglesia. Amén. Entonces, mientras que la carta de los romanos trató sobre la justificación, Pablo escribió la carta de los corintios, ¿para qué? Para que la conducta de ellos cambie y ellos se ocupen también mucho más en su santificación. Amén. Pablo tenía que enseñarles a ellos que en medio de este ambiente hostil en el cual ellos estaban viviendo, cómo ellos tenían que vivir como cristianos, cómo deben de vivir los cristianos. Los cristianos deben de vivir una vida dedicada al Señor, ¿no? A pesar de las pruebas que pasemos, tenemos que vivir una vida dedicada en santidad, en temor y en obediencia al Señor, ¿no es cierto? Entonces, se trata, mis amados hermanos, que en la iglesia de los Corintios, Pablo se enteró que habían problemas en esta iglesia y él tenía que corregirlos. Él tenía que corregirlo. Habían muchos problemas en la iglesia de los Corintios y era necesario, mis amados hermanos, que él intervenga y él trate de corregirlo. De ahí es donde vemos que se divide en la carta de los Corintios, en los problemas de la iglesia y también las preguntas de los hermanos de Corintios que le hacían al apóstol Pablo, ¿no? Pablo se presenta, como leyó nuestra hermana Sarita, como apóstol de Jesucristo. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Ese representa, yo los puedo disciplinar porque yo como apóstol tengo la autoridad. Les estaba recordando su autoridad apostólica que él tenía sobre ellos. Y les dice en el capítulo 1, del versículo 10 al 31, que necesitan estar unidos porque los corintios se habían dividido. La iglesia de los corintios se había fraccionado. No sé si muchos han leído ese versículo que dice que unos decían que era de Pablo, otros decían yo soy de Apolos, otros se dividían, yo soy de Pedro, y había divisiones allí. Entonces el apóstol Pablo entra con una exhortación para que ellos reconozcan su autoridad y también quería sanar o llegar a ellos porque la iglesia se había fraccionado, porque unos decían que eran de Pablo, de Pedro, de Apolo y otros decían que eran de Cristo, ¿no? Entonces los hombres confían en tales cosas como la religión, el dinero, la política, el poder y el placer, pero nada de esto salva. Por eso Pablo le dice, ni Pedro, ni Pablo, ni Apolo. Aquí el fundamento es Cristo, porque solamente Cristo es el único que los puede salvar a cada uno de ustedes, ¿no? Al mundo quizás le parezca algo ilógico,
que el mismo Dios se haya hecho carne y se haya sacrificado por nosotros para ofrecernos la gracia y el perdón. Pero si nosotros nos humillamos y aceptamos a Jesús, vamos a obtener la vida eterna. Si no nos humillamos y no aceptamos a Cristo, nunca vamos a tener la vida eterna. Entonces, solamente un necio puede rechazar esta bendición. Y entonces, como al ver todas estas discusiones que habían, ¿no? Uno de Apolo, otro de Pedro, el apóstol Pablo le cita en el libro de Corintios lo que dice en el libro de Jeremías. Dice, el que se gloríe, gloríese en qué? En el Señor, ¿no? El que se gloríe, gloríese en Cristo, en el Señor, ¿no? Entonces nosotros podemos ver, mis amados hermanos, allí que Pablo también les habla y les llama la atención hacia sí mismo. Y su objetivo era señalar siempre a Cristo como la base fundamental de la iglesia, como la base de la fe. Nos habla también el libro de los Corintios de la sabiduría de Dios que la iglesia recibe a través del Espíritu Santo. Y esta sabiduría le permite a la iglesia mantener su cimiento y su base en Cristo Jesús para poder discernir y para poder tomar buenas decisiones. Y nos explica que nosotros como creyentes tenemos esta sabiduría para poder entender lo espiritual, pero el que no es creyente no tiene esta sabiduría para poder entender las cosas espirituales. Miren lo que dice en el libro de Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. Quiero que lo lea, por favor, mi hermano Enrique León. Miren lo que nos dice. Amén. La gente que no tiene a Cristo no puede discernir lo espiritual, pero nosotros como hijos de Dios sí podemos discernir lo espiritual. Libro de Primera de Corintios 2, 14. Mi hermano Enrique León lo tiene. Puede leerlo, por favor. Tenga su Biblia en su mano. Amén. Amén. Muy bien. Léalo. 2:14, ¿no? Sí. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Muy bien, mi hermano Amén. Enrique. Entonces, mire, ahí es donde él explica que el hombre espiritual no puede discernir, el hombre natural, perdón, no puede discernir las cosas que son del espíritu, porque para él son locuras y tampoco las puede entender, porque no tiene que, porque tienen que discernirse espiritualmente, porque tienen que discernirse espiritualmente. Entonces, eso explica por qué el hombre natural no puede discernir lo espiritual, porque no tiene nada, porque no tiene al Espíritu Santo dentro de su vida y dentro de su corazón. Por eso es difícil que un hombre natural que no tiene a Cristo pueda hablar de moral cristiana a los no creyentes, ¿no? Porque para ellos no tiene sentido, porque para ellos todo es normal. Pero nosotros, los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero y el Espíritu Santo de Dios está dentro de nosotros, nosotros podemos discernir entre lo bueno y lo malo. Amén. Nosotros podemos discernir entre lo bueno y lo malo, ¿no es cierto? Entonces, Pablo los llama a los hermanos de Corintios. Oiga, y esta es una palabra muy dura. Él le dice, ustedes empezaron en el espíritu, pero terminaron en la carne y los llama como que, como carnal. Amén. Porque él le dice, ustedes son carnales, porque no fui yo, no fue Pedro que lo salvó. Ustedes no saben discernir quién mismo lo salvó. Fue Cristo Jesús. No es ninguna persona que les ha otorgado la salvación. Ustedes son carnales porque ha sido Cristo aquel que les ha dado la salvación. Porque la salvación es una obra exclusiva de Cristo Jesús. Y esa obra se hizo a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, no importa de quién hayamos escuchado el Evangelio. Amén. El único que merece la gloria por nuestra salvación es Cristo Jesús, porque Él nos salvó aún sin merecerlo. Amén. Él nos salvó cuando nosotros estábamos en pecados, en delitos, nos dio una nueva oportunidad para que nosotros pudiéramos conocerlo y alcanzar la salvación. Sin embargo, a pesar de todo esto, vemos que los hermanos de la iglesia de Corintios vivían orgullosamente en opulencia y también despreciando a los demás. Quiero que lean el libro de Corintios, 1 Corintios 4:7. Miren cómo ellos, ya porque tenían dones, porque ya tenían muchos dones espirituales, ellos despreciaban, dice, a los demás. Miren,
Primera de Corintios 4:7, mi hermana Lili Guerrero, léalo. Amén, sierva. Dice, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Si lo recibisteis, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Mire, imagínense, ellos, en esta iglesia había orgullo, había carnalidad. Incluso en el capítulo 5, si usted tiene allí la Biblia, usted puede ver en el capítulo 5, el versículo 1 al 13, hay un caso de inmoralidad en la iglesia. Los corintios eran hombres indulgentes con el pecado, o sea, soportaban y permitían el pecado, hasta el punto que si usted lee allí en este capítulo, había un hombre que convivía con la mujer de su padre y aún a este hombre lo toleraban este pecado. Por eso Pablo es radical y demanda que ese hombre sea echado de la iglesia. Pablo dice, tienen que al tal sacarlo de la iglesia, sáquenlo a los que viven una vida de libertinaje, en mundanalidad, aquellos que no quieren salirse del mundo, ni siquiera ustedes se acerquen a aquel hermano que dice que es hermano, pero que es libertino, es avaro, es idólatra, es borracho, ni siquiera con esa gente coman ni se sienten. Es radical para hablarle a la iglesia de Corintios. Amén. Amén. ¿Y cuántas iglesias muchas veces en este tiempo nosotros podemos ver que está en esta misma condición de la iglesia de los Corintios, mis amados hermanos? Por ejemplo, hoy nosotros vemos una ola donde hay muchas iglesias ya en otros países donde ya son exclusivas. Por ejemplo, iglesias que son lideradas por homosexuales y a ellos dicen, es que Dios no hace acepción de personas, Dios ama a todos y allí se congregan los homosexuales, se congregan las lesbianas. No sé cuántos de ustedes han visto esto que está sucediendo en este tiempo, al igual de lo que estaba sucediendo en la iglesia de los Corintios. Y la iglesia ha permitido que muchas cosas entren y las vemos como normales, cuando nosotros debemos de jugar el pecado como espirituales, porque nosotros tenemos el discernimiento para saber qué es lo bueno y qué es lo malo, y no podemos llamarle a lo malo bueno, y el apóstol Pablo no le llamaba a lo malo bueno, le dice, no se junte con ningún hermano que se dice ser hermano y sigue siendo un borracho, un avaro, un idólatra, sigue siendo un ladrón. Con esa gente ni siquiera coma, ¿no? Sin embargo, vemos en esta actualidad, al igual que la iglesia de los Corintios, el evangelio del Señor también se está pervirtiendo de esta misma manera. Imagínense, tanto había llegado esta iglesia a caer en una decadencia que entre los mismos hermanos se estaban demandando. Miren, se estaban llevando a juicio a los tribunales. Amén. Era terrible. Y Pablo los exhorta, le dice, es mejor que se pierda ese dinero, hermanos, pero no hagan eso. ¿Por qué? Porque por causa de eso, los impíos, la gente que no tiene a Cristo, va a blasfemar el nombre del Señor. Amén. Entonces Pablo les hace ver en el libro de 1 Corintios 6, del 9 al 10, cuando le dice, ¿acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con los hombres, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y hoy vemos esta misma situación. Y esto mismo está pasando en este tiempo, donde la iglesia, mis amados hermanos, ha caído en una decadencia espiritual y es necesario que haya un remanente que se pueda levantar y que pueda llamar el pecado como es pecado, como lo hacía el apóstol Pablo, lo hacía radicalmente, decía, esto es pecado, amén, porque nosotros hemos sido libertados en Cristo Jesús, hemos sido lavados, hemos sido santificados, hemos sido justificados, ya no vivimos para las cosas del pasado ni para las cosas del mundo, amén. Entonces, nosotros vemos que allí mismo nos dice que ahora en Cristo Jesús nosotros somos que nueva criatura. Y Pablo le dice, ahora vuestro cuerpo viene a ser templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque Pablo sabía en el entorno que los corintios se estaban moviendo y estaban permitiendo que este entorno que había en la ciudad de Corintio entre a la iglesia. Amén. Entre y contamine a la iglesia. Amén. Que ya tenía que haber una diferencia entre ellos, porque ellos eran luz en medio de esta ciudad llamada Corintio. Entonces le dice, ustedes deben de atenerse a todo pecado sexual. Amén. Porque le dice, el que se une a una prostituta viene a ser un solo cuerpo con él. Ustedes sí han leído, mis amados hermanos, ese versículo que también lo dice en el libro de Primera de Corintios. Ahí está hablándole, amén. Porque
vivían ellos en este entorno, en esta sociedad tan depravada, amén. Y la iglesia estaba cayendo en los lazos del enemigo, amén. Había muchas tentaciones sexuales, amén. Satanás ponía muchas tentaciones para los hermanos en ese tiempo y muchos habían caído, muchos habían cedido al pecado y era necesario que el apóstol Pablo les escriba a los hermanos de Corintios para que ellos puedan volverse del mal camino donde ellos estaban, pueda que hablen en lengua, puedan que tengan todos los dones, les dijo él, pero nada de esto los va a salvar, ¿no es cierto? Entonces nosotros podemos ver, mis amados hermanos, que Pablo les escribe para que mantengan el pecado lejos de ellos, porque el pecado iba a terminar destruyéndolos a cada uno de ellos, mis amados hermanos, ¿no es cierto? Entonces, tenemos una buena razón para guardarnos de toda inmoralidad, de todo pecado. ¿Cuál es la buena razón? Les está diciendo el apóstol Pablo a los Corintios. Porque hemos sido comprados a precio de sangre. Hemos sido, nosotros hemos sido comprados. El precio ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo, en su espíritu, los cuales ya no les pertenecen a ustedes, sino que ahora son de Dios. Entonces, esos fueron los temas que Pablo sabía que tenía que abordar. Amén. En la iglesia de Corintios. Amén. Ellos ni siquiera consideraban estos temas como que si fuese un problema. Ellos lo veían normales. Ellos veían todo esto como normales y se habían equivocado que estaban cayendo estaban cayendo en una terrible decadencia espiritual. Entonces, del capítulo 7 al 16, nosotros vemos las preguntas de la iglesia. Ahí vemos nosotros las preguntas de la iglesia que se hacen allí. Pablo había recibido desde la iglesia de Corintios un sinnúmero de preguntas. Ellos les hacían preguntas, los corintios les estaban haciendo preguntas relevantes para que el apóstol Pablo les pudiera responder. Sobre el tema del matrimonio, Pablo se dirige a todos ellos sobre los estados civiles, sobre los casados, los solteros, los viudos y los separados. A los solteros les recuerda que su condición les permite servir 100% al Señor y les dice que pueden refrenar sus pasiones, su pasión. Si, él les dice, si ustedes no pueden refrenar su pasión, entonces cásense, ¿no? Y si quieren, permanezcan solteros. Igual esto no es nada malo, ¿no? No es malo para nadie. Ahí están las preguntas que ellos les hacen acerca del matrimonio. Pablo les dice que el matrimonio es un regalo de Dios. Amén. Que es un regalo de Dios y que no se priven, que pueden casarse. Si ellos quieren, pueden casarse. Amén. Entonces, él les dice, no todo el mundo se casará, porque él dice, unos se querrán quedar solteros. Amén. Los que quieren casarse, pues hágalo, y los que no quieren, entonces quédense solteros, ¿no? Si hay problemas del matrimonio, les dice Pablo, los corintios le preguntan, ¿y si hay problemas del matrimonio? Él les dice, es necesario volver a una reconciliación. Entonces, nosotros podemos ver, mis amados hermanos, todas aquellas preguntas que ellos les hacían. Aún les dijo Pablo que ellos no podían juntarse tampoco a yugo. Él habló, perdón, acerca del yugo desigual, que si un esposo llegaba a Cristo, una pareja de matrimonio llegaba a Cristo, el esposo permanecía y la esposa se salía, entonces no tenía que dejarla, ¿no? Sino que tenían que permanecer casados, ¿no? Tenían que permanecer casados allí. Bendito sea el nombre del Señor. Y hay muchas preguntas también que se le hacen, ¿no es cierto? Allí hay muchas preguntas que la iglesia de los Corintios le está haciendo. Y le habla acerca de la libertad que ellos tenían. Pero la libertad no era motivo, mis amados hermanos, para causar tropiezo a otras personas. Que ellos tenían que vivir en la libertad de Cristo Jesús. Y Pablo defiende su ministerio también en el libro de los Corintios hacia aquellos que dudaban de su autoridad, porque en Corintios también habían hermanos que dudaban de la autoridad que él tenía. Pablo muestra su ejemplo. Él se muestra como un ejemplo para los hermanos de Corintios. Le dice, si ustedes creen que están firmes, tengan cuidado de no caer. Entonces nosotros podemos ver, mis amados hermanos, allí, que esta carta de los Corintios era para qué? Para formar a ellos la conducta cristiana, de que ellos prácticamente estaban perdiendo su conducta cristiana. Por eso le dice, todo me está permitido, pero no todo es provechoso, ¿no es cierto?
Entonces, hay un dicho que me decía un profesor que yo tenía, tenía en la Escuela Internacional de Pastores, donde yo también estudio juntamente con mi esposo, y él me enseñaba y me decía algo. Me decía, Liliana, ¿usted puede hacer todo? Yo le dije, no. Y él me dice, sí, todo usted lo puede hacer, pero todo no lo debe de hacer. Todo lo podemos hacer, pero todo no lo debemos de hacer. Amén. Y eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia. Todo me está permitido, pero no todo me es provechoso, porque no todo me edifica, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver que también habían abusos en la iglesia de Corintios de la cena del Señor. Sé que se reunían para comer, para hacer fiestas, había desorden, había borrachera. Era terrible la condición que estaba viviendo la iglesia de los Corintios. Y Pablo los exhorta y le da un orden de cómo tiene que ser la cena del Señor. Pablo los exhorta a ellos, le dice cuál es el orden que ellos tienen que tener. En el capítulo 13 de Corintios usted también encuentra uno de un capítulo tan hermoso que habla acerca de la preeminencia del amor, ¿no es cierto? Todo lo que hace el amor. Por eso es que le dice, si yo hablase en lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, nada soy. Porque ellos tenían todos los dones espirituales y ellos creían que eso era suficiente para ellos ser salvos. Ahí también nosotros vemos cómo Pablo los exhorta sobre el abuso de las lenguas, porque había un desorden en hablar las lenguas. Cuando llegaba la gente, todo el mundo estaba hablando lengua y se hacía un desorden totalmente. Entonces Pablo le da instrucciones de cómo ellos tienen que guiarse también en eso. Eso lo encontramos en el capítulo 14 del versículo 1 al 15. Vemos nosotros también allí cómo había un desorden acerca del hablar en lenguas, ¿no? Entonces la iglesia estaba dividida en cuanto al uso de los dones espirituales. Había controversia por los que hablaban en lengua, por los que no hablaban en lengua, y ahí habían muchos problemas, ¿no es cierto? Entonces Pablo les dice, tienen que distinguir entre los que hablan en lengua, tiene que haber un intérprete. Cuando estén orando no tienen que ponerse como locos mientras entra la gente, sino que tiene que haber un orden, ¿no es cierto? No todos los creyentes tienen el don de hablar en lengua públicamente, siempre tiene que haber alguien que pueda interpretarle las lenguas. Entonces Pablo les está diciendo, ¿no es cierto? Y les está hablando del desorden que ellos tenían. Entonces vemos nosotros que la iglesia de los Corintios tenía mucho desorden, permitía mucho el pecado y era necesario que Pablo envíe las cartas a esta iglesia, porque la iglesia la iglesia de los Corintios fue una iglesia muy orgullosa, carnal. Ignoraba el pecado en sí mismo, lo ignoraba. Estaba el pecado en medio de ellos y ellos lo ignoraban. Tenían el nombre de cristiano, pero su vida no reflejaba lo que ellos decían ser. Pablo tuvo que disciplinarlos para que ellos puedan reaccionar. Pablo estaba dispuesto a hacer lo que sea para que sus hijos caminen en la fe y correctamente en el Señor. La santidad es algo que debemos dar por sentado. La santidad no la podemos poner en tela de fuego. Nosotros tenemos que vivir una vida en santidad, porque la Biblia dice, sé santo porque yo soy santo. Debemos de amar a nuestro Señor Jesucristo para presentarnos como un sacrificio vivo, agradable, santo delante de Él. Amén. Tenemos que vivir una vida recta delante de su presencia. Amén. Entonces, si existe en nuestra vida algún pecado, amén, debemos de reaccionar rápidamente. Tenemos que huir de cualquier tentación y de todo aquello que quiere desviarnos del propósito y de la voluntad de Dios, porque hemos sido llamados para vivir ya no para nosotros, sino para Cristo Jesús, porque ahora somos nuevas criaturas. Amén. Si hay algo que tenemos que dejar, que nos causa daño, que causa daño a los demás y por nuestro testimonio, la gente no quiere buscar a Cristo, tenemos que hacerlo. Tenemos que vivir una vida en plenitud. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Para qué, mis amados hermanos? Para ser aceptos y agradables delante de la presencia del Señor. Y tenemos que aprender a corregir. Cuando algo está mal, está mal. No podemos tapar el pecado o el mal comportamiento de aquellos que porque es mi hermanito o porque es muchas veces un líder, un evangelista, y no, usted tiene que confrontar el pecado, no hacerlo quedar en vergüenza, sino llamarlo aparte y decirle, eso está mal,
yo lo veo mal y a la luz de la palabra tratar de corregirlo para que él pueda también volver al camino de la santidad. Ser consciente, mis amados hermanos, que a pesar de la sociedad en que nosotros estamos viviendo, la depravación y la oscuridad que vive esta humanidad, al igual que la iglesia de Corintios, nosotros hemos sido llamados a ser luz, hijos de Dios, coherederos de una herencia incorruptible, y así debemos de guiarnos en esta tierra. Amén. Tenemos que estar dispuestos a caminar en obediencia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos levantan su mano allí? ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que estar dispuestos a caminar ¿en qué? En obediencia. Amén. En rectitud delante de la presencia del Señor. Amén. Porque los dones no salvan a nadie. Los dones son irrevocables. Usted puede hablar en lengua, lo que sea, pero eso no lo va a salvar. Lo que lo va a salvar es tener una vida en santidad, en temor y vivir conforme dice las Sagradas Escrituras. Dice, escudriñar las Escrituras porque en ellos parece que está la vida eterna. Puede que usted predique bonito, puede que usted cante como un ángel, pero si usted no vive en santidad y en temor y en obediencia, usted no va a ser salvo. Allí es cuando se cumple la palabra que dice en el libro de Mateo. Muchos en aquel día me dirán, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre oré por los enfermos, y él le va a decir, apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Y tenemos que darnos cuenta que como hijos de Dios también tenemos el discernimiento de espíritu, amén, y entender lo que está mal y lo que está mal, llamar al pecado malo y confrontar el pecado siempre, en todo momento, amén. Y eso es lo que quería el apóstol Pablo cuando escribió a los hermanos de Corintios. Amén. Entonces vamos a la segunda carta de Corintios y también vemos allí en la segunda carta de Corintios, Pablo, el tema principal, esto no está aquí, por eso le estoy dando para que usted lo anote, de la carta de los Corintios, es que Pablo defiende su apostolado. Amén. El autor es Pablo y se escribe camino a Filipo. Mientras él iba camino a Filipo, él escribió la carta de segunda de los Corintios. Amén. Pablo planea quedarse un poco tiempo en Efesios y luego ir a Corintios. Amén. Sin embargo, en Efesios tuvo muchos, se le presentaron muchas dificultades en su camino. Amén. Y dice que allí él escribió la carta, mis amados hermanos, de segunda de Corintios para defender su apostolado. Amén. Entonces, usted ha visto a los niños. ¿Cómo son los niños? La gente dice, uy, un niño es lindo, a ver, pero no todos los niños son lindos e inocentes, porque también hay niños que son terribles, ¿no es cierto? En algunos casos hay niños que causan dolor, dificultad para quienes los cuidan, y unos que son llorones, que son terribles, ¿no es cierto? Usted se ha visto, ¿eh? Pues te dice, uy, todos son, hay niños que son terribles, amén. Entonces, no todos los niños son lindos y son inocentes, hay unos que, se las saben toditas, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre con las iglesias, amén. Lo mismo ocurre con las iglesias. Y especialmente con la iglesia de Corintio en su relación con Pablo. Imagínense, amén. Como misionario, el apóstol Pablo tenía que lidiar con la disciplina de vez en cuando, pero con los corintios parecía que estaba ocupado en la disciplina más que en ninguna otra cosa. O sea, tenía que seguir disciplinándolos y seguir disciplinándolos porque prácticamente ellos no entendían. Amén. Pablo en repetidas ocasiones tuvo que disciplinarlo severamente a esta iglesia. Y no por un deseo perverso de castigo, sino por un amor sincero y una legítima preocupación por la salud espiritual de la iglesia. Los corintios habitualmente estaban en problemas, amén. Siempre se mantenían, se metían en problemas. Amén. La iglesia de los corintios era una iglesia muy conflictiva, amén. Y el apóstol Pablo tenía que estarle enseñando a cómo tenían que mantenerse fieles al Señor, que ellos tenían que mantenerse fieles al Señor. Porque los corintios, mis amados hermanos, era una iglesia muy inconstante, con frecuencia quedaban atrapados en un montón de problemas. Pablo tuvo que ser muy firme con ellos, con el fin de mantenerlos enfocados en las cosas que realmente son importantes. En la segunda carta de los Corintios, es una carta difícil de leer por su contenido sobre la disciplina, pero es mejor aprender de la disciplina de otra persona que tener que experimentarlas por nosotros
mismos, ¿no? Entonces, Pablo tenía que estar de continuo disciplinando a esta iglesia porque esta iglesia era una iglesia muy inconstante, cedía al pecado y a las cosas mal. El autor del libro de 2 de Corintios es el apóstol Pablo, amén, y la iglesia de Corintios es aquella que recepta el mensaje, ¿no? A esta iglesia había sido establecida por Pablo y recibió la visita de Apolos e incluso del apóstol Pedro, ¿ya? Porque se dice que había sido establecida por el apóstol Pablo, porque él había establecido, él le daba la doctrina, él les daba las enseñanzas. La iglesia de Corinto estaba plagada ¿de qué? De problemas, de divisiones inmorales, de orgullo y de todo. Miren lo que había en 1 Corintios. Si usted lee 1 Corintios, usted va a encontrar todo también lo que había. En 2 Corintios vuelven a ver los mismos resultados. Amén. Entonces, él al saber que habían algunos problemas que no habían sido resueltos, les escribe esta carta para ministrarlos a ellos. Amén. Para ministrarlos, porque ahora sucede que surge otro problema. Habían llegado a Corintios maestros que supuestamente se llamaban ser apóstoles y habían puesto en tela de duda el ministerio del apóstol Pablo. Y Pablo se ve forzado a escribir esta carta para definir su apostolado y lo que realmente es el ministerio cristiano. El énfasis de Pablo es que saquen sus ojos de los líderes, porque los corintios miraban mucho a los líderes. No sé si usted se ha dado cuenta, pero en este tiempo vemos lo mismo. Hay mucha gente que se deja apantallar porque, ay, el hermano ay, habló en lengua y gritó y usted vio un mover y usted dijo, ay, es de Dios. Y hay mucha gente, nosotros nos dejamos apantallar, pero en sí no sabemos cómo viven esas personas. Amén. Es lo que yo le decía, ¿no? Así no sabemos cómo vive mucha gente y muchas veces nosotros nos dejamos apantallar por los hombres. Hoy en redes sociales usted ve, yo ahora le digo, siempre le enseño a la iglesia, le digo, hoy en este tiempo cualquiera puede predicar. Amado hermano, cualquiera puede, va a YouTube, busca un bosqueo y cualquiera puede predicar. Es accesible. No es como el tiempo cuando uno empezó, uno tenía que leer la palabra. Recuerdo que yo empecé desde los 16 años, yo tenía que leer la palabra, orar, pedirle al Espíritu Santo, dame un mensaje, Espíritu Santo. Y Dios me iba abriendo el entendimiento para yo poder predicar la palabra. Pero hoy en este tiempo la gente es accesible, coge un mensaje de YouTube, de Facebook, y nosotros vemos, mis amados hermanos, que hay muchos predicadores, mucha gente que trata de deslumbrar, que trata, mis amados hermanos, de, de mostrarse como siervos, como ministros de Dios, pero muchas veces no lo son. Y por eso nosotros tenemos que tener cuidado. Nuestros ojos no tienen que estar puestos en el hombre, nuestros ojos tienen que estar puestos en Dios. Tenemos que siempre tener nuestra mirada en Cristo Jesús, porque el hombre es humano, el hombre falla. Tenemos que estar siempre puestos nuestros ojos en Cristo Jesús. Él es nuestra plenitud, Él es todo. Y los hermanos de Corintios tenían problemas porque siempre estaban allí, doblegándose y poniendo sus ojos en los hombres. Y Pablo tenía que escribirle. Entonces ahí vamos a ver, el libro de Corintios tiene dos divisiones. Primero es el ministerio de la reconciliación y el ministerio de Pablo. Entonces vamos a ver estas dos divisiones que tiene el libro de Corintios, ¿no? Entonces vemos nosotros aquí el saludo principal que da, donde incluye las palabras gracia y paz, que está en el libro de 1 Corintios. Aparentemente es la cuarta carta que escribe el apóstol Pablo y tiene que recordarle su autoridad. Oiga, ellos conocían a Pablo, pero ahora tiene que recordarles la autoridad que él tiene. Amén. Entonces nosotros vemos que ahora Pablo se refiere al consuelo que Dios le dio. Había sufrido en el nombre de la iglesia, pero Dios usó estas cosas ¿para qué? Para su gloria. Amén. No solo fue consolado por Dios, sino que sabía cómo consolar a los demás de la misma manera con la que él fue consolado. Amén. No es sino hasta que después que escribe sobre la liberación de su sufrimiento, que ve hacia el futuro y hacia la liberación de los sufrimientos de esta vida. Y la carta comienza así. Vamos a ver el libro de 2 Corintios, capítulo 1, del versículo 12. Vamos a ver, léalo a alguien, por favor.
Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 12. No sé si alguien lo tenga, puede abrir el micrófono y leer. Amén. Amén. Nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Mire, entonces él está hablando y está hablando y afirma que él se ha conducido en el mundo con sinceridad, que él se ha conducido con sencillez, amén, pero que ni aún así esto es suficiente para ellos, ¿no? La vida cristiana puede ser muchas veces difícil, mis amados hermanos, amén, cuando nosotros nos tratamos de relacionar con otras personas, amén. Puede ser difícil porque hay gente que quizás no comparte nuestra misma visión. Amén. Pero no por estas cosas nosotros podemos dejar las cosas de Dios o el llamado que Dios nos ha hecho. Amén. A pesar de que Pablo estaba enfrentando todas estas cosas, se estaba poniendo en duda su autoridad, se estaba poniendo en duda su llamado, pero sin embargo, él con sencillez de corazón, sin importar lo que la gente pudiera decir de él, él sabía cómo él se había conducido en su llamado. Amén. Él sabía cómo él se había conducido, que Dios había sido el que lo había guiado y el que lo había sostenido en momentos difíciles y que en medio de las tribulaciones Dios había estado con él. Entonces Pablo había regresado a Corintios, pero la gente que estaba, Pablo ya había regresado a Corintios, pero la gente esperaba que volviera a visitarlos, a pesar de todas las cartas que le mandaba, ellos querían que el hermano Pablo llegue a visitarlo, pero Pablo no hacía promesas que no pensaba cumplir, por el contrario, quería que su sí sea sí y su no sea no. Entonces, la buena noticia de todo esto que nosotros encontramos en el libro de Segunda de Corintios, vemos que Dios siempre fue fiel a todas sus promesas, que Dios fue fiel al apóstol Pablo, que Dios es fiel, amén, a todo lo que él dice. En la primera carta, Pablo disciplinó a un hombre inmoral y lo disciplinó de sus funciones. Esta persona se arrepintió y Pablo insta a la iglesia a que sea restaurado a la comunión con los hermanos. Eso lo vemos en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 2, en el versículo 5. Ahí usted lo va leyendo y lo va subrayando. Allí dice, Pablo perdona al ofensor. Amén. Él perdonó a un hermano que se había vuelto y que había caído, pero él había ido a buscar su restauración. Él lo perdonó, ¿no? Entonces, vemos allí cómo él administra la disciplina. Amén. Y a través de esta disciplina logra que este hombre se arrepienta, ¿no? Entonces vamos a ver también, mis amados hermanos, que había muchos falsos apóstoles que traían cartas de recomendación para Pablo y los corintios. Era su carta de recomendación y la prueba de su ministerio. Se movían en este tiempo muchos falsos apóstoles que querían traer cartas de recomendación para Pablo para que lo dejara entrar, pero él quería ver pruebas. Amén. Él quería ver pruebas. Miren lo que dice en el libro de 2 Corintios capítulo 3, versículo 3. Léalo conmigo. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de ¿qué? Del corazón. Él dice, no necesito que ustedes escriban quiénes son, sino que se vea el testimonio. Amén. Porque muchas veces la gente no va a leer la Biblia, la gente va a ver ¿qué? Nuestro testimonio como cristianos. Muchas veces la gente va a ver nuestro testimonio como cristianos, porque allí Pablo dice que nosotros, ¿qué somos? Somos cartas abiertas ante el mundo. Entonces, eso es lo que nos está enseñando el apóstol Pablo en el libro de Segunda de Corintios. Amén. Está defendiendo su apostolado y está dando su testimonio personal de él mismo y que la naturaleza
del ministerio cristiano viene a través del Espíritu Santo de Dios, el cual le había sido dado a él. Amén. Y cómo él, mis amados hermanos, se había guiado en medio de su ministerio. Amén. Entonces vamos a ver acá el ministerio de Pablo, la segunda división. De los capítulos 8 al 9, habla de una ofrenda que Pablo estaba recogiendo para los hermanos en Jerusalén. Pablo animó a todas las iglesias que había fundado a contribuir, a que sean dadivosas. Durante su tercer viaje misionero visitaría estas iglesias y recibiría las ofrendas y la iba a llevar a Jerusalén. Pablo describe la generosidad que tenían los hermanos de Macedonia, quienes a pesar de su pobreza, ahí habla, ese es un versículo muy hermoso, no sé si ustedes lo han leído, acerca de los hermanos de Macedonia, que ellos a pesar de su pobreza, ellos se despojaban y daban de lo que no tenían. Los macedonios llegaron a entender lo que era ofrendar, que ofrendar no solamente era cualquier cosa, sino que ofrendar era un acto de adoración al Señor. Y que ellos al ofrendar estaban también adorando al Señor. Amén. Entonces, allí Pablo quiere resaltar a la iglesia y a los hermanos de Macedonia. Y también les está poniendo un ejemplo a los corintios. ¿Por qué deben de dar? Para que sean ejemplos. Porque así como Cristo se entregó por nosotros, así también ellos tienen que despojarse, dar, mostrar el amor con el que no tiene. Amén. Pablo ahí dice, aunque Jesús fue rico, se hizo pobre para que nosotros podamos llegar a ser ricos por medio de él. Mira lo que dice el libro de 2 Corintios 8:9, si alguien lo tiene allí, puede leerlo. 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, amén. Amén. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Muy bien, entonces Pablo los anima a los corintios a que tienen que dar con generosidad, tienen que dar con alegría. En el capítulo 9 del versículo 6 al 7, ahí dice que el que poco siembra, poco cosecha, y el que mucho siembra, mucho va a cosechar, ¿no? Esto es dar en el Nuevo Testamento, amén. No es una obligación ni una manipulación, no es que usted se va a quedar sin plátano. El dar y el ofrendar es un acto también de adoración al Señor, es confiar en el Señor, es adorar a Jesús con alegría en todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo también nuestra finanza. Y eso también es lo que Pablo les quiere hacer entender a la iglesia de los Corintios, lo importante y la bendición que tiene el dar. Entonces, en el capítulo 10 vemos también a Pablo hablando acerca de su autoridad y de los falsos maestros que podían volver a los corintios, porque ya unos falsos maestros ya los habían engañado una vez. Y Pablo quería evitar también que esto vuelva a ocurrir, ¿no? Entonces, a Pablo le pareció bien escribirles acerca de esto, amén, para que ellos estén siempre allí, mis amados hermanos, apercibidos de esta gente que venía a ellos con el propósito de engañarlos, ¿no es cierto? Porque la iglesia de Corintio resultó ser peligrosamente ingenua. Recibían a cualquier maestro al punto de poder encontrarse recibiendo un evangelio diferente. Imagínense, teniendo los dones espirituales, no podían discernir, mis amados hermanos, entre lo bueno y lo malo. Y recibían al que llegaba. Ellos lo recibían. Miren lo que dice en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 4. Si usted lo tiene por allí, mire lo que dice. Porque si alguno llega predicando a Jesús diferente del que les hemos predicado, o si ustedes reciben a otro espíritu diferente del que hemos recibido, otro evangelio diferente del que han aceptado, ustedes lo toleran bien, imagínense. Ellos eran peligrosamente ingenuos en esa parte. Le faltaba mucho discernimiento espiritual. Amén. No podían hacer diferencia entre los verdaderos siervos del Señor y entre los que no eran verdaderos siervos de Cristo. Entonces era terrible. Ahí nosotros podemos ver, mis amados hermanos, cómo ellos por muchas ocasiones fueron engañados también por falsos maestros. Le faltaba mucho discernimiento espiritual. Y Pablo tenía mucha preocupación por las iglesias, por estas iglesias. Y es por eso que él, a pesar de que
soportó muchas pruebas, muchas tribulaciones, él siempre estaba allí escribiéndole a la iglesia. Él siempre estuvo allí escribiéndole. Él amaba a la iglesia de Corintios. Él prometió que iba a volverlos a visitar. En el capítulo 12, del 11 al 21, él les promete que va a irlos a visitar. Amén. Él los promete que va a irlos a visitar. Qué hermoso amor que él tenía. Los invita a que ellos tienen que examinarse a sí mismos. Amén. Y ahí en el capítulo 13, el 11 al 14, ya vemos la despedida del apóstol Pablo a los corintios. Amén. Entonces, segunda de Corintios y primera de Corintios es una carta muy dura, pero necesaria, no solo para los corintios, sino para la iglesia en la actualidad, como yo le dije ahora. Porque muchos cristianos fácilmente ahora se apartan de la doctrina bíblica para seguir cualquier enseñanza supuestamente que nos hace aceptable para este mundo. Entonces tenemos que tener cuidado de no apartarnos de la verdad y no dejar nunca lo que es verdadero, los cimientos de la fe, que es Cristo Jesús. Amén. A pesar de que muchos de nosotros atravesemos pruebas, luchas, dificultades, aflicciones, mantengamos nuestra misma fe, esa fe ferviente que tuvo el apóstol Pablo, que soportó muchas dificultades, que soportó muchas adversidades, pero él mantuvo su fe. Y esta fe la inyectó a los creyentes que estaban alrededor de él, a las iglesias que necesitaban una palabra, él las comenzó a inyectar para que ellos no se desvíen y para que ellos no se pierdan. Cristo es nuestro consuelo. Tenemos que aferrarnos a él. Amén. Tenemos que recordar que para nosotros su gracia es suficiente. Amén. Es suficiente su gracia. Si lo tenemos a él, lo tenemos todo. Ya no necesitamos nada. Que nada nos haga debilitar nuestra fe en Cristo Jesús. Al contrario, que nosotros podamos ser fieles, que cada prueba nos haga ser fieles. Amén. En cada momento de nuestras vidas, porque sabemos que la presencia del Señor está con nosotros y que Cristo está con nosotros. Amén. Entonces vamos a terminar ya con la carta de Gálatas y luego les vamos a hacer preguntas, porque esta es una carta corta y vamos a terminar con esto. Amén. Entonces, aquí nosotros podemos ver la carta de Gálatas. El tema principal de la carta de Gálatas es la libertad de Cristo. El autor de la carta de Gálatas fue el apóstol Pablo y el lugar donde se escribió fue en la iglesia de Antioquía. Amén. Allí, en esa iglesia de Antioquía, fue donde se escribió la carta de Gálatas. Amén. Entonces, nosotros podemos ver aquí, si ves a alguien en peligro y sabes que no lo ha notado, ¿qué debemos de hacer? Apercibirlo, ¿no es cierto? Haces lo que sea necesario para conseguir su atención, haces sonar la alarma, lo apercibes, levanta tu voz, incluso lo empujas, lo haces a un lado, pero para advertirle que el peligro viene, ¿no es cierto? Si está por tomar una decisión que traerá caos a su vida, sabemos qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Y lo que nosotros tenemos que hacer es hablar, como yo le decía, llamar el pecado como es pecado. No podemos nosotros callar, porque callar no es una opción. Y esta carta de Gálatas, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los Gálatas, va dirigida para hablarles acerca de la libertad de Cristo. Les quiere hacer sonar una alarma a la iglesia. Amén. El tema era muy importante, literalmente era diferenciar entre el evangelio, que era vida, o un falso evangelio, era cambiar la verdad del evangelio por una imitación barata, mentirosa. Amén, porque muchos querían cambiar la verdad del evangelio por una imitación barata y mentirosa, originada por el mismo infierno. Querían tratar de confundir a los hermanos de Gálatas. Amén. Contiene el mensaje completo de Pablo, mis amados hermanos, sobre la doctrina de la justificación y de la fe. Los hermanos de la iglesia de Gálatas estaban a punto de abandonar el evangelio. Estaban pasando un momento de dificultad y Pablo tenía que intervenir para llamarle la atención, para que su vida estaba como que dice corriendo peligro y él tenía que sonar la alarma para que ellos se vuelvan a la gracia, porque la gracia no está basada en religión, no está basada en rituales. La gracia es Cristo Jesús. Amén. Entonces Pablo le escribe a la iglesia de Gálatas. Gálatas era una ciudad en una región ubicada en lo que hoy es Turquía y esta carta
Esta carta que circuló era leída en todas las iglesias, en la iglesia de Derbe, de Listra, de Ícono, y fue escrita en el 53 después de Cristo. ¿Qué pasaba en la iglesia de los Gálatas? Los judaizantes se habían introducido en las iglesias de los gentiles de Gálatas y habían dicho que para ser verdaderos cristianos primero tenían que hacerse judíos. Imagínense, ellos les estaban diciendo que para hacerse cristiano, que para ellos ser verdaderamente cristianos, tenían que volverse judíos. Amén. Y los gálatas estaban siendo arrastrados a la circuncisión y al legalismo. Y Pablo los refutó al decir que no solamente ya ellos ya habían sido justificados por la fe en Cristo Jesús y punto. Amén. Porque muchas veces el legalismo cierra el reino de los cielos. Amén. Y este tema es atrae mucha controversia en la iglesia. Amén. Y aún existe legalismo en el día de hoy. Hay iglesias en que si un amigo me contaba alguien que una vez en una iglesia quiso entrar una mujer con un pantalón a escuchar por primera vez la palabra del Señor y no la dejaron entrar a la iglesia, le negaron la entrada, le dijeron, no, aquí en la iglesia no se entra con pantalón. ¡Qué barbaridad! Imagínense, ella iba a recibir, no sabemos cómo sea la condición que tuvo esta mujer o qué era la desesperación, quería escuchar una palabra y se encuentra con alguien que le cierra en la cara el reino de los cielos. Amén. Entonces, el legalismo es cuando alguien te dice lo que tú tienes que hacer para poder ser cristiano y que si tú no haces lo que ellos dicen, entonces tú no vas a ser salvo. Amén. Y eso es lo que estaba viendo en la iglesia de Gálatas. Los judíos decían, tienen que circuncidarse. Ellos querían que ellos cumplan la ley, dejando la gracia de Cristo a un lado. Amén. Entonces, el apóstol Pablo le dice, ustedes han sido justificados por la fe en Cristo y nada más. Es la fe en Cristo lo que a ustedes los va a salvar, mis amados hermanos. Amén. Y muchas veces la iglesia cae en muchas de esas cosas. Amén. Y le cerramos la puerta a la gente y hacemos que el evangelio se haga duro, de tal manera que la gente dice, no, no puedo. No puedo ser cristiano. No sé si usted ha escuchado, mucha gente dice, no puedo porque el evangelio es durísimo, porque en el evangelio me dicen que tengo que dejar esto, que tengo que vestirme así, que si no me visto así, me voy al infierno. Y son muchas cosas, mis amados hermanos, que la misma iglesia ha causado en mucha gente y es muy triste. Y esto es lo que estaba pasando en la iglesia de Gálatas. Los judaizantes le decían, tienen que circuncidarse. Amén. Esta gente que entró a esta iglesia, entró para desacreditar a Pablo y para enseñar una nueva doctrina. Amén. Porque nosotros debemos enseñar conforme están las sagradas escrituras. Y si alguien le va a refutar algo, tiene que hacerlo conforme la Biblia, conforme está escrito en la palabra. A ver, enséñeme el versículo. Dígame dónde dice. Y por eso es necesario estudiar, porque tenemos que saber para qué tiempo se habló, para quién se dijo, para qué tipo de personas se habló, para qué personas se escribió tal cosa. Pero muchas veces nosotros tomamos un versículo bíblico y con ese versículo queremos nosotros sacar una doctrina a nuestra conveniencia, lo que yo sé creyéndonos santos y que hemos ganado el cielo quizás por nuestra forma de vestir muchas veces y no sabiendo algo de que estamos errando y haciendo muchas cosas malas. Y eso es lo que sucede en el tiempo de hoy. Hay mucha gente que le ha cerrado el reino de los cielos a muchas personas. Amén. Entonces, el apóstol Pablo se ve obligado a llegar a la iglesia de los Gálatas porque habían entrado esta gente allí a querer cambiar la doctrina de Cristo. Amén. Incluso a poner en tela de duda su llamado. Amén. Y la autoridad que Pablo tenía como hombre de Dios. Y él le dice, yo tengo esta autoridad porque esta autoridad viene del mismo Cristo Jesús. Por eso abra su Biblia en el libro de Gálatas, para que usted vea en el Gálatas capítulo 1, versículo 6. Ahí habían entrado muchos queriendo apartarlos de la fe a los hermanos de Gálatas. Por eso Pablo, estoy maravillado de que tan pronto hayáis alejado del que os llamó, dice, dice que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y ahí usted lee, no se lo puedo leer todo, pero este versículo es impactante cuando dice en el versículo 8, Gálatas 1:8, mas si a un mundo
Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hoy hemos anunciado, sea que anatema. Miren lo que estaba pasando allí. Amén. Había entrado allí algo que quería apartar, una doctrina diferente. En el capítulo 1, versículo 11, allí mismo habla acerca del ministerio de Pablo. Él habla acerca de su ministerio. Él dice, yo aprendí lo que les estoy enseñando, lo recibí, no fue de hombre alguno, sino por la revelación de Cristo Jesús. ¿Dónde está la revelación de Cristo? En su palabra, amén, en la palabra de Dios, no en la doctrina de hombre, lo que el hombre puede decir. Todo mensaje tiene que ser basado conforme a la palabra de Dios, no es por lo que yo creo, es por lo que dice la palabra, por lo que dice la Biblia. Yo creo que esto está mal, yo creo que tiene que ser como yo lo digo y queremos sacar una doctrina diferente, amén. Y es conforme dice la palabra del Señor, dice Jesucristo, dice Pablo, me reveló. Fue Jesucristo lo que me reveló, lo que yo aprendí, lo que yo les estoy diciendo a ustedes. Y Pablo se dirige con autoridad y afirma tener el derecho de hacerlo. Amén. Él dice que que él es un apóstol porque fue llamado personalmente por el Señor Jesús y que la autoridad que él tenía no viene de ningún hombre, sino provenía del mismo Jesucristo. Entonces era terrible lo que estaba sucediendo también en la iglesia de Gálatas. Por eso Pablo tenía que llegar a sonar las campanas y a darles una advertencia, porque estaban entrando estas cosas en la iglesia de Gálatas. Amén. Por eso él se asombra y dice, pero si yo les enseñé, y me asombra que tan pronto ustedes se hayan dejado confundir por esta clase de gente. Y ahí le dice, si aún algún ángel o otra, lo que yo les estaba leyendo, ¿no? Porque él le dice, yo recibí la instrucción y la revelación por Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, nosotros podemos ver, mis amados hermanos, que Pablo había tenido muchos encontrones con esta gente llamada judaizantes y había pasado 14 años de su conversión y volvió a Jerusalén con Tito y con Bernabé. Pablo defendió el derecho de Tito como gentil porque estos judaizantes no aceptaban a los gentiles, decían, tienen que circuncidarse. Amén. Entonces, él le dice que era necesario solamente que tenga a Cristo en su corazón para que él pueda ser salvo. Pablo luchó por la libertad de Tito de permanecer como él estaba, algo que fue confirmado por Santiago, Pedro y por Juan. Vamos a ver lo que dice allí en el libro de Gálatas capítulo 2, en el versículo 9, miren. Y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacob, Cefas y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, los cuales procuré hacer con diligencia. Amén. Entonces vemos allí, mis amados hermanos, cómo Pablo también defiende el derecho de este hombre llamado Tito. Pablo enfrentó incluso a Pedro cuando mostró un comportamiento similar a esta gente que trataba de hacer que la iglesia tenga costumbres judías, o sea, los gentiles se hagan judíos. Amén. Y también lo confrontó también. Mira lo que dice en el libro de Gálatas capítulo 2, en el versículo 16. Déjeme ver si está allí. Sabiendo que el hombre no es justificado por obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo, no por obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Ahí está hablando él que nadie se justifica por las obras de la ley. Amén. Amén. Sino que la única manera de salvarnos es por la fe en Cristo, lo que leyó nuestra hermana Lili. Si confesáremos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéremos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. La única manera de salvarnos es por la fe en Cristo. Su obra ya fue hecha en la cruz del Calvario. Tenemos que acercarnos a Él y a través de Él tenemos la salvación. Amén. Por eso el apóstol Pablo dice en el libro de Corintios 2:20, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo
de Dios. Entonces, sigamos viendo la división, ya para ir terminando, vamos terminando. ¿Qué es lo que nos salva? Solamente la fe en Cristo Jesús y vivir una vida agradable delante de su presencia. Amén. Y aquí Pablo les da una exhortación a ellos. En el libro de Gálatas capítulo 3, versículo 1. Ahí no sé si ustedes pueden señalarlo, alguien lo puede leer, léalo. Amén. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Miren, imagínense, ellos habían recibido el Espíritu Santo porque por gracia y no por obras. Y ahora intentaban ellos perfeccionar esto, su salvación a través de qué, de obras, circuncidándose y todo. Entonces Pablo le enseñó esto, entonces ¿qué? Fue en vano lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Fue en vano, entonces lo que él está haciendo. Entonces le dice que la salvación solamente proviene por medio de qué? De la cruz en Cristo Jesús. Es la cruz en Cristo. Cristo nos abrió un camino para ser reconciliados por el Padre. Y estos judaizantes querían imponer sus costumbres como doctrinas para hacer creer a la iglesia que a través de estas costumbres ellos iban a ser salvos, pero ya Cristo lo había hecho todo. Amén. Ya Cristo lo había hecho todo. Entonces Pablo se dirige a los Gálatas ¿con qué? Con autoridad. Él se dirige con autoridad. Hay una sola fe, un solo Cristo. Amén. Ustedes no pueden esclavizarse a las fiestas, a las tradiciones judías. Esto es innecesario. Amén. Esto es innecesario porque ya Cristo lo hizo. Ellos no tenían la necesidad de hacerse judíos. Amén. Hoy se enseña también, hay hay una secta también, que han de ver ahora en secta, en la clase de secta, donde también hay unos que hablan acerca de la salvación, que solamente siendo judío, hay incluso gente que no es judía y se hace judío. Hay una secta que anda por ahí, una gente loquita que usa también que si ellos no hacen eso, si la iglesia no hace eso, está condenada, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver que la carta de los Gálatas habla que nosotros en Cristo Jesús hemos sido, ¿qué? Libres, amén. Ya no estamos bajo sujeción de la ley, sino que ahora nosotros somos libres, amén. Y es necesario que nosotros, ¿qué? Practiquemos nuestra fe en Cristo Jesús. Para permanecer libres, tenemos que vivir en una sola fe y es Cristo Jesús. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Alguien que lo lea rápidamente. Amén. Amén. Alguien que lo lea. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén. Entonces Pablo dice, yo les predico un evangelio de libertad. Ustedes son libres, sean libres. Amén. Permanezcan así. Amén. No se vuelvan legalistas, amén, como ellos querían que se circunciden. No, sino que ya ustedes tienen la libertad porque en Cristo Jesús ustedes han sido libres. Ahora practiquen la fe, amén. Crean en Cristo Jesús. Vivan para Él y no ponernos bajo ningún yugo de esclavitud, sino que ahora nosotros somos esclavos de Cristo Jesús. Amén. Él es el único que nos puede salvar. Amén. Él es el único que nos puede redimir, porque Él fue el único que murió en la cruz del Calvario y se levantó al tercer día. Amén. Ahí también les habla. Ustedes son libres, tienen que usar esa libertad para vivir en plenitud en Cristo Jesús. Amén. Entonces, mis amados hermanos, hemos terminado ya estos. Solamente nos vamos a quedar aquí. Amén. Hasta este libro. Amén. Hemos terminado. Tenemos la próxima semana otras cartas más y estamos pronto a terminar. Mande, mi amado hermano, su tarea. Amén. Mande su tarea. Hoy empezamos tarde. Ya no les voy a hacer preguntas porque hoy empezamos tarde y ya es hora también, mis amados hermanos, de
muchos se van a arreglar para irse al culto. Entonces, que Dios me los bendiga. Les voy a subir la tarea ya está, para subirles la tarea. Y con la bendición de Dios nos vemos el día sábado para seguir estudiando las cartas paulinas. Amén. Estamos a 2 clases ya de terminar Nuevo Testamento, así que esforcémonos. Amén. Les quiero felicitarlos porque muchos están mandando sus tareas, están siendo cumplidos. Amén. Y es muy eso habla muy bien de cada uno de nosotros. Como hijos de Dios tenemos que ser responsables y también, mis amados hermanos, terminar lo que hemos empezado. Entonces, que el Señor me los bendiga, mis amados hermanos, en esta hora. Dios me los bendiga. La paz del Señor con cada uno de ustedes. Amén. Amén, sierva, Vamos ya a bendiciones. terminar. Amén, Bendiciones a amén. cada uno de ustedes. Dios me los bendiga. Ya estamos también para ya pronto a terminar. Así que póngase al día, los felicito, vamos con los deberes. Excelente. Bendiciones a todos mis amados hermanos. Amén. Bendiciones. Tengan una excelente